Gloria a Dios. Sabe que realmente la Biblia está llena de historias de hombres comunes, normales, que hicieron cosas sobrenaturales. Y eso realmente nos enseña, hermano, porque sería algo imposible que si fueran los superhéroes como ahora se presentan, y hermano, y nosotros no tener un poder, aunque sea de lanzar telarañas o algo así, ¿verdad? Pero realmente vemos la vida de un hombre que se le llama el padre de la fe, que su anhelo, su deseo, entre muchos, era que tuviera un hijo que hubiera salido de sus lomos. Vemos la historia de cómo él anhelando, de cómo él creyendo y aún con sus errores. Miren, eso es lo lindo de la Biblia, que marca a hombres que cometieron errores o muchas veces horrores, pero que sin embargo Dios no los abandonó, porque el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. Usted dice amén a eso. Y que nos ayuda constantemente entre nuestras imperfecciones o aún nuestros horrores. Siempre vamos a aprender de eso para que podamos nosotros, hermano, entender que los planes del Señor son planes de bienestar para nuestra vida. Dios no está el día de hoy viendo cómo nos va a destruir, sino Dios siempre dice: les voy a extender la misericordia para que se acerquen, para que me busquen, para que puedan ellos conocer los planes que Él tiene. Porque, hermano, qué fácil sería ser robots y hacer algo que estamos uno, dos, tres, todo normal, no habría problema. Pero sin embargo, Dios nos da esa voluntad a nosotros para decidir, para tomar, para rechazar. Pero ciertamente Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero cuando vemos la vida de este hombre, que era un hombre ya entrado en años, y dice la Biblia que Dios había bendecido su vida, se casó con una mujer que se llamaba Sara, al final de los años tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Y entonces ahí empieza la historia que le quiero trasladar este día, porque cuando ya él estaba entrado en años, hay un siervo que se llama Eleazar, que era el que estaba con Abraham todos los días de su vida. Y entonces cuando él ya estaba entrado en años, le habla al siervo y le dice: mira, quiero que vayas a la tierra de mis parientes y vayas y tomes a una mujer para mi hijo Isaac. Lo hace hacer una promesa, le dice: no, yo quiero que tú vayas, y si la doncella se niega, te quito toda responsabilidad, pero tú ve con este plan, con este propósito, y guárdate de llevar el plan conforme yo te lo digo, y no te desvíes, sino ve a la casa de mi padre y de mi familia para poder llevar a cabo la misión de la que hoy te pongo. Dice que este señor, este joven, este siervo va, agarra 10 camellos, hermanos, lleva con unos siervos. Y entonces él le pide al Espíritu, al Señor: Señor, por favor, guíame, que yo haga esta petición de acuerdo a tu voluntad, no de acuerdo a mis sentimientos. Y dirígeme para que cuando yo sepa quién es la mujer o la doncella que se va a acercar, y cuando realmente yo le pida algo de beber para mí, que de ella nazca, y que entonces diga: también te daré de beber a tus camellos. Que esa sea la señal de que esa es la mujer que tú elegiste para el hijo de mi patrón, por decirlo así. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que llega el momento donde llega a él al lugar, y automáticamente dice que él estaba orando. Esa era la petición. Él estaba: Señor, por favor, que la jovencita que se acerque sea lo que le acabo de decir, que yo le voy a pedir agua, y cuando me diga le voy a dar a tus camellos, por favor. Y en eso, terminando de orar, cuando llega una jovencita, y él le dice: que la plática se torna y empieza el diálogo.
Y realmente la muchacha se llamaba Rebeca y le dice, él le pregunta, ¿me puedes dar agua? Y ella le dice, sí, pero también le daré a tus camellos. Y entonces dice, agarra, hermano, se inclina, le ora al Señor, gracias Señor por contestar mi petición, porque realmente ese era el deseo de mi corazón. Es una historia muy linda porque, hermano, no empieza tal vez con un encuentro romántico, sino empieza con un propósito que venía del corazón de Dios y que podamos nosotros entender. Y por eso le ponía yo a este tema cumpliendo mis deseos. Porque yo creo, hermano, que nos damos cuenta de cómo estamos nosotros viviendo este tiempo y realmente vemos a un hijo de la promesa. ¿Cuántos tenemos promesa de parte de Dios? Y cómo Dios lo lleva a este momento, porque realmente, hermano, vemos una figura muy linda, porque Abraham es el padre, Isaac es el hijo y Eleazar es figura del Espíritu Santo. Cómo el padre envía al Espíritu Santo a buscar una esposa para su hijo. Y qué tremendo es que es la figura de nosotros en Rebeca, porque somos la iglesia que el Espíritu Santo nos está preparando para que cuando el Señor venga podamos nosotros no solo estar adornados, preparados, sino entendidos y basado a lo que veo en la Biblia. Si usted me acompaña, dice la Biblia que como él entonces al recibir la respuesta de esta jovencita, le empieza la historia y dice, pues llévame a la casa de tus padres, y entonces les cuenta todo lo que sucedió, la historia tan hermosa de cómo fue ese encuentro, de cómo le confirmó el Señor que ella era la muchachita, y llega con sus padres y le cuentan la historia. Y entonces él dice, bueno, pues si así es, que así sea, que ella esté dispuesta. Y en Génesis, en el capítulo 24, 55, llega el momento donde el siervo Eleazar le dice, bueno, es tiempo que nos vayamos. Y los padres le dicen, mira, pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos 10 días, quizá 10, después se irá. Y él les dijo, no me detengáis, puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi Señor. Y ellos le dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos. Porque me imagino que los padres estaban diciendo que se quede 10 días con nosotros porque no nos la esperábamos este momento. Pero dijeron, llamemos a la joven. Mire, pues la joven es figura de la iglesia. Diga conmigo, es figura de la iglesia. Y realmente, ¿cómo la llaman? Y le preguntan, que realmente le preguntan y le dicen, ¿cuáles son tus deseos? Realmente, hermano, es algo que era la decisión de ella. Y porque yo veo que, ¿será que tenemos los mismos deseos que al principio? Ahora le hago una pregunta, ¿cuáles son sus deseos? Porque yo miro, hermano, en ella en este momento. No le preguntaron, ¿te conviene? ¿Cómo es tu seguridad? ¿Será que está bien o no? Simplemente le dijeron, ¿cuál es tu deseo? Y muchas veces, hermano, Dios nos da la dirección, pero a veces queremos la respuesta a como nos queremos nosotros. Pero realmente era el momento de dejar a sus padres o de irse con una promesa que venía de parte de Dios. Porque esto le estaba marcando, era su vida, era lo que Dios tenía para ella. Y sería la respuesta, el deseo correcto que ella iba a enfrentar en este momento. Pero se lo quiero aplicar de esta manera. Rebeca es figura de la iglesia. Diga conmigo, es figura de la iglesia. Y dígale al de la par, es figura de la iglesia. Es figura tuya. ¿Cuáles son tus deseos? Porque aquí era irse con el hijo. Usted está anhelando irse con el hijo. ¿Será que sus deseos son los mismos que tenía al principio que los que tiene ahora? Porque en ese momento, hermano, estaba realmente como quien dice, diciéndole, ¿quieres seguirme?
¿Quieres salir de la comodidad? ¿Quieres entrar a un propósito donde realmente ellos estaban siendo dirigidos? Y entonces me llama la atención porque esa palabra deseos, mire lo que significa en el diccionario. Es una inclinación, un anhelo, un impulso del corazón hacia algo que se quiere alcanzar, algo que se quiere obtener, experimentar o contemplar. El deseo es el combustible del corazón, es decir, es algo que tú tienes ya puesto el deseo, pero que hay que llegar a llevar a cabo ese deseo en nuestro corazón. Porque si no, solo se queda en pensamiento. Y ese es el peligro, que podamos nada más tener tantos deseos, pero se quedaron en el aire y nunca hubo ese anhelo, o nunca hubo esa inclinación. O aquí dice, mire, define quiénes somos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, hermano, nosotros veníamos a este país tal vez con un deseo de comprar una casa en nuestro país, de prosperar, tal vez nadie de los que venimos solteros pensamos que veníamos a casarnos. Y tal vez nadie de los que venimos solteros pensamos menos ser evangélicos o cristianos. No estaba en nuestro plan. Y nuestro deseo, hermano, era trabajar, era prosperar, era comprar un carro, no sé cuál era. Y pusimos ese deseo y empezamos a trabajar en pos de eso que traíamos en nuestra mente. Tal vez hasta ni tener hijos. No pasó eso por nuestra mente. Por eso dice, define quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque el deseo es una inclinación o anhelo hacia algo que se percibe como necesario, valioso o placentero. Entonces nosotros estamos, cuando le preguntan a ella, le dice, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es aquello que quieres perseguir? ¿Qué es aquello que realmente le tienes valor, que quieres ir en pos de? Y entonces también el diccionario de la Real Academia Española lo define como un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Es decir, la expectativa de obtener algo que no se tiene, pero se quiere. Usted ama al Señor. Usted anhela ver al Señor. Tiene ese deseo. Tendría que tener ese combustible de llegar a alcanzar aquello que desea en su corazón. Porque si no, solo es un pensamiento. Por eso dice aquí, si el deseo es alcanzar algo realmente que apetece, que tiene valor, entonces yo quiero ir en pos de eso, que realmente he entendido como un deseo para mí. Por eso cuando le dijeron a esta jovencita, le preguntaron, mira, llegaremos a la joven y le preguntaron, ¿cuál es tu deseo? ¿Te quieres ir o te quedas con nosotros? Aquí está tu cama, aquí están tus muñequitos, tus peluches, aquí está la comodidad, ¿o quieres irte? Entonces ella había entendido algo, hermano, que cuando nos damos cuenta, como ella dice que entonces le preguntaron y ella dijo, entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Mire qué definición, qué decisión. Y con esto tampoco estoy dando, hermano, permiso a las jovencitas, me voy, no. Es una historia que es un plan guiado por Dios, no por los sentimientos humanos. Y entonces, como es figura de la iglesia, hermano, yo me voy con él, yo no me quedo, canta usted, ¿verdad? Pero es un deseo. Y hay requisitos para que se cumpla ese deseo. Y ahorita, por ejemplo, me dicen unos hermanos, y mire, pastor, viene el mundial y va a ir a ver algún partido. Tengo ese deseo de ir a ver un partido, pero cada vez que miro los precios se me quita. No, pues se lo pongo de una manera o alguien puede decir, no, porque yo he visto gente que vende su carro, que empeña su casa, que empeña con tal de cumplir ese deseo de ir a ver algo. Y entonces yo me puse hermano, a investigar un poquito, porque esa palabra me iré implica mucho. Porque recuerde que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo.
y en el Nuevo fue escrito en griego. Y cada una de las palabras tiene varios significados, pero no le cambia realmente la esencia de lo que quiere decir, sino lo que hace es que nos ayuda a poder enriquecer más el tema que estamos viendo. Porque así simplemente a una vista dice, mire, bueno, se fue. Pero eso implica mucho más, porque realmente, hermano, dice que esa palabra ir, dice que lo que implicaba en ella era no solo fluir, realmente subir. Fíjese, hablemoslo de como iglesia, había que fluir. Usted está fluyendo en las cosas de Dios. Hermano, está aquí, ¿no? Ya me asusto. ¿Tiene deseos o no tiene? Mejor no me conteste. ¿Usted está fluyendo en las cosas del Señor? ¿Usted está subiendo en todos los aspectos? Sí, pastor, en peso. No, yo no le estoy diciendo eso. Vamos en subida o en bajada. Porque eso es, sí me voy. Porque es una mujer, una entidad, una persona, una iglesia que realmente está creciendo, que está subiendo, pero que también está muriendo a una forma de vida. Porque ahora ella tenía que dejar todo lo que tenía de parte de su familia. Iba a enfrentar a una promesa que venía de parte de Dios y que era necesario que se muriera sus tradiciones, que muriera todo lo que le podía afectar aquello que Dios había preparado para ella. Es una iglesia que está muriendo, hermano, al viejo hombre, a las actividades, a las actitudes, al carácter. Por eso, fíjese, cada vez que uno no se va a casar, cada vez que alguien se casa, qué lindo es ir al altar. Pero en la antigüedad, el altar era donde sacrificaban a los animalitos. Y yo no estoy diciendo que aquí vienen dos animalitos a casarse, no. Pero realmente dése cuenta que cuando la Biblia habla del alma, habla tal vez de animal, porque esa palabra alma significa animal. Y de alguna manera, al casarse uno, viene al altar y viene a morir. Ahí realmente empieza, porque si no morimos, siempre traemos lo de mi familia, que mi mamá cocina mejor que la tuya, que el sazón es mejor. Entonces no hemos muerto porque fuimos a un altar y no morimos, porque al casarse muere el yo y empieza a nacer el nuestro, empieza a nacer, ya no es lo mío, sino lo de nosotros, porque ese es el principio. El morir, y eso es importante, que cada vez que hay una palabra, una administración, que venimos y les digo, hermano, venga al altar, es morir aquellas áreas que nos limitan de alcanzar el deseo, de aquello que nos detiene, de aquellas actitudes o carnalidades que aún tenemos. No le digo tenemos. Y que sin embargo, al irse, dice esa palabra, me iré, dice morir de una forma de vida. Figurativamente, avanzar, correr o desaparecer o escapar. Entonces realmente, hermano, Rebeca dejó su casa, su familia, su tierra, todo por algo que ella no miraba. Y el propósito, y muchas veces el plan de Dios comienza siempre con una pregunta. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿dónde están? Les preguntan en el huerto. ¿Y Dios sabía dónde estaban, sí o no? ¿Por qué les preguntó? Porque quería saber si realmente conocían su ubicación. Dios sabía que la serpiente había estado con ellos, los había afectado, los había, hermano, contaminado, si quiere. Y le pregunta, ¿quién te enseñó? Siempre Dios pregunta, porque a Pedro le dice, ¿me amas? Él sabía que había en el corazón de Pedro. Y aquí tal vez nos está preguntando, hermano, ¿me sigues? ¿Me quieres seguir? ¿Quieres irte conmigo? Porque no solo se trata de sí me voy,
sino que realmente, hermano, si no podría haber dicho, ¿sabes qué? Déjame pensarlo y mañana te digo. Sino que era el momento donde la decisión, lo que ella iba a decir, realmente no solo iba a cambiar la vida de ella o de Isaac, sino de toda una generación por una respuesta que ella iba a dar en ese momento. Así nos pasó. Cuando usted y yo dijimos, sí Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, esa respuesta cambió nuestras generaciones y nos dio una nueva oportunidad y trajo un nuevo tiempo sobre nuestra vida. Algo que, hermano, marcó no solo en la tierra, sino en los cielos, porque fue escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, denle palmas al Señor. Y entonces, cuando nosotros entendemos ese principio, ya tienen hambre, no puede ser. Mire, pues, ahorita se los vuelvo a poner, no os preocupéis. Que no panda el cúnico, dijo aquel amigo que tenemos en común. Entonces, nos damos cuenta. ¿En qué íbamos? Aquí estábamos, ¿verdad? Fíjese pues. Entonces, lo que le quiero decir, porque no me quiero detener en el tiempo, sino que voy y como hay que morir, diga conmigo, hay que morir. Porque si yo respondí sí, es porque estoy dispuesto a enfrentar aquello que me va a dar la oportunidad, en este caso de Rebeca, de casarse con Isaac. Entonces, cuando entre las acepciones de irme era morir, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, dice, su plenitud nos llena, aunque en otro tiempo éramos como cadáveres muertos en vuestros pecados y ofensas. Tal vez alguna versión dice muertos en delitos y pecados. No hace tanto tiempo que vivíais en la religión, las costumbres y los valores de este mundo, obedeciendo al oscuro gobernante del reino terrenal que llena la atmósfera con su autoridad y obra diligentemente en los corazones de los que son desobedientes a la verdad. Mire, lo que éramos, diga conmigo, lo que éramos. La corrupción que había en nosotros, no hay, había en nosotros, desde el nacimiento se expresaba a través de las obras y mire, y deseos de nuestra propia vida. Vivíamos según los deseos y pensamientos naturales que nos dictaban nuestras mentes, viviendo como hijos rebeldes sujetos a la ira de Dios como todos los demás. Lo que dice esta versión, hermano, nos está marcando que es lo que éramos. Y que ahora al decir sí me iré, estábamos dispuestos a morir a esas actitudes, a morir, hermano, a esas costumbres, a morir a aquellos deseos que me alejaban de poder llegar a cumplir aquella meta, aquel deseo que realmente tiene que haber en nuestro corazón. Por ejemplo, si esta jovencita dice que el irse implicaba no solo morir, sino subir, sino ser llevada, requiere que podamos nosotros entender entonces cómo un cambio de mente, como un cambio en nuestra manera de actuar, hermano, hace que podamos nosotros entender que una palabra, una decisión va a marcar, va a crear un ambiente donde va a cambiar mi vida por completo. Por ejemplo, cuando le dicen a los que se van a casar, acepta usted a fulano como esposo. Y se dice sí, ya empieza usted con una decisión que va a cambiar su vida. Ahora ya no son dos, van a llegar a ser uno. Entonces cuando cambiamos, cuando hay un deseo de morir aquello que me aparta del deseo de irme con el Señor, tiene que haber un cambio total en nuestra vida. Porque dice la Biblia, hermano, avancemos, porque ese cambio realmente dice Efesios 4:20, pero este no es el camino de vida que Cristo ha desplegado en vosotros. Si realmente han experimentado al ungido y han escuchado su verdad, se verá en tu vida. Pues sabemos que la realidad última, según la verdad que está en Cristo Jesús, fíjese pues, se verá en tu vida. Se manifestará si hubo este cambio a este cambio.
Hermano, yo siempre le he dicho, imagínense, hermano, sonría que Cristo lo llama. Yo con una cara de limón. No aplica lo que digo. Porque realmente si ese cambio, si realmente se ha experimentado eso, hermano, dice, se verá en tu vida, pues sabemos que la realidad última, según la verdad, está en Cristo Jesús. Y os ha enseñado a desprenderos del estilo de vida del hombre antiguo, del viejo yo. Hermana, hermana, despréndase del viejo yo. Del viejo yo. Vida que estaba corrompida por deseos pecaminosos y engañosos que brotan de engaños. Esos éramos nosotros. Y que realmente tiene que manifestarse en la vida que ahora tenemos. Porque si yo he decidido seguir a Cristo, si yo he decidido entender su plan, si yo anhelo estar con Él en la eternidad, mi vida tiene que ser diferente a como era y ahora como soy. Porque ese es el evangelio. Si no soy religioso, solo quiero que cambien los demás y yo sigo siendo el mismo rufián. Porque eso es lo que hace el evangelio, que es poder de Dios. Transforma al pecador en un hombre que sabe que ama al Señor, que tiene errores, que tiene problemas, que tiene situaciones, pero está tratando de no fallarle a aquel que lo ha llamado, a aquel que lo ha reclutado como soldado para agradarlo en todo. Es que yo no le estoy hablando aquí, hermano, del agua azucarada. Esto éramos. Y hay áreas que todavía peleamos. Pero usted dio una respuesta. Yo te sigo, yo voy contigo. Y esa respuesta implica responsabilidad, implica decisión, definición, deseo de agradarlo a Él. Yo no le digo, hermano, que somos los santos de los últimos días. Yo no le digo, hermano, que wow, hermano, hay una aura usted. No, 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 no. Este es un hospital donde todos estamos enfermos y donde el Espíritu Santo está sanando, levantando, restaurando, lidiando, bendiciendo, obrando, quitando amargura, quitando dolor, sanando heridas, porque nos hemos dicho, voy contigo, yo voy. Ese es el evangelio. Porque aquí estamos todos. Imagínense que yo en el hospital, ala, y ese que enfermo, y yo con la gran cortada acá. Todos tenemos necesidad de que Dios y el Espíritu Santo nos siga dirigiendo por la respuesta que dimos. Por eso, ¿cuál es tu deseo? Rebeca, ¿cuál es tu deseo? Que ese deseo vaya conforme a lo que has anhelado en tu corazón. Porque mire, ahora es el momento. Diga conmigo ahora. Dígale al de la par, ahora, de ser renovados por cada revelación que se nos ha dado. Revelación es quitar aquella venda, aquello que no mirábamos, aquello, hermano, que pensábamos que todo estaba bonito cuando éramos el alma de la fiesta y andábamos así, hermano. Ahora ya, no le ha pasado, mire, no le ha pasado. Le voy a contar. Un día en el álbum del recuerdo, estábamos ahí, de paso que estaban mis hijos, hermano. Estábamos viendo las fotos. Y en eso aparece un muchachón así, hermano. Jovenazo. Con traje de futbolista. Y así con la pelva también, hermano. Y cuando yo veo la foto, ese muchachón con el mechón amarillo. Un mechón amarillo, hermano. Y con el oído de este vuelo, porque me quise poner un arete y se me infectó. Y me dice, ¿y este quién es? Yo le iba a decir, es el hermano de tu mamá, pero era yo, hermano. Y yo digo, ¿en qué momento? Hermano, si usted viera esa foto, un día se la voy a mostrar. Porque esa es la que me pongo yo, esto era nada.
Pero ¿qué le quiero decir? Que hay cosas en nuestra vida que ahora dice, ¿cómo? A ver, ¿no le ha pasado? ¿Y cómo me puse ese vestido? ¿Cómo me puse ese mechón así que tenía hasta aquí, que le daba vuelta como el Rey León, dicen las hermanas? ¿En qué momento hice ese peinado? ¿No le ha pasado? No. Que uno dice, no, esta ni la muestro. Pero ahora en lo espiritual, Dios nos ha cambiado. ¿O no? Ya no somos los mismos. Aunque hay áreas que sí, pero por eso hay que trabajar. Hay que no olvidar el deseo de lo que el que empezó la buena obra la está perfeccionando. Métete más y más. No que venga a los tobillos, no que venga a las rodillas, no que venga a la cintura. Métete al río de Dios para que podamos nosotros entender ese propósito y esa respuesta que le dimos. Yo iré. Mire pues, no solo y ser transformado al abrazar al glorioso Cristo en el interior como tu nueva vida, como quien dice, abrazar a Cristo y que nuestra nueva vida, hermano, sea unida a Él, porque Dios te ha recreado de nuevo en una perfecta justicia. Ahora le perteneces al reino de la verdadera santidad. Diga, yo pertenezco al reino de la verdadera santidad. Hermano, aunque sea, declárelo por fe. Nuevamente, nuevos deseos, nuevo todo aquello que Dios sos, porque Dios hace cambios en nuestra vida. Pero mire pues, no me quiero quedar aquí, rápido. Proverbios 10:24. ¿Cuántos tenemos deseos delante del Señor? Hay una diferencia. Porque lo que el impío teme vendrá sobre él, y el deseo de los justos será concedido. Dígale de la par, Dios concede los deseos. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero aquel dice, aquel impío, lo que temió vendrá sobre él. No habla de caprichos, de antojos, no, hermano, sino que realmente aquello que está alineado con la voluntad de Dios. Y realmente vemos este principio, pero voy avanzando porque ¿qué necesitamos? ¿Qué deseo? ¿Qué situaciones en nuestra vida se presentan? Fíjese pues en Daniel 2:3. El rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. ¿No le ha pasado que hay unos sueños que usted dice, ¿qué querrá, Señor? ¿O no? Imagínense que yo sueño a Jaciel, a ese Jaciel, pero el sueño al entenderlo, soy yo en Jaciel. Porque antes de descifrar un sueño, antes de discernir lo que Dios dice acerca del sueño, lo tengo que aplicar a mi vida. Porque si no, solo pasa y dice, te soñé que una culebra salía. No, tal vez la culebra soy yo. Porque es que realmente, hermano, realmente, mire, porque no todos los sueños son malos o todos los deseos, sino el poder entender lo que Dios está hablando, el deseo de conocer, el deseo de crecer, el deseo de recibir la relación, hermano, del deseo que tenemos de parte de Dios. Como el siervo brama por las aguas, así mi alma desea que podamos entender aquello de Dios. Fíjese que ese versículo dice que como el siervo brama. Pero mire el deseo del siervo, como las aguas, con el deseo de las aguas. Dice que el siervo está, hermano, en un momento que en ese valle, creo que es el valle de Enguido, hay una crucijada y en tiempo de verano eso se seca. Y entonces como es como una cascada y hay, hermano, ¿cómo podría decir? Como un valle en medio de esa corriente de agua, pero que en verano se seca. Llega el siervo y sabe, pero el siervo es aquel animalito, ¿cómo sería el alce? Sí, ¿verdad?
Para que los que no saben de tanto español piensen que siervo es un hermano. No, es un animalito. Y como él sabe que hay agua en el subsuelo, porque está seco por arriba, pero abajo está el agua, empieza con sus patitas a golpear, con su hocico a rascar el agua, hermano, y empieza con las patas del frente y las de atrás, hermano, y se va desangrando y se va lastimando porque anhela tanto el agua, y hermano, y está a punto de morir porque no llega a donde está el agua. Y entonces está gritando, como porque sabe que ahí hay agua, y entonces muere. Pero los gritos del deseo del agua es lo que hizo que el salmista escribiera: como el siervo brama por las aguas, así es mi deseo, el alma, oh Jehová, de que tú vivas, de que tú me hables. Ese deseo de que sabía que había agua, no le importó morir, pero era tanto el deseo del agua. Y por eso cuando yo veo el deseo de entender los sueños, el deseo de entender aquello que Dios tiene para mi vida, para la vida tuya, es para que nos metamos en el propósito de Dios. Mire pues, es que qué triste tener llamado de Dios o tener visitación de Dios y no entender. Y no poder captar lo que Dios nos está hablando. Por ejemplo, dice este versículo: David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber el agua de pozo de Belén que está junto a la puerta? Estaba lejos de casa, estaba en guerra, escondido en la cueva, y de repente dice: el agua del pozo de Belén. ¿Sabe qué le quiero decir con eso? ¿Cuál era el deseo de David en ese momento? De volver a la fuente. El deseo de volver a lo que éramos: palabra, oración, búsqueda, aquello que significa, porque Belén significa la casa del pan. Aquel deseo realmente de buscar a Dios, aquel deseo de deleitarnos en su palabra, aquel deseo de que tu Biblia, hermano, era que todos los días por lo menos leías aunque sea un versículo. El deseo realmente, hermano, de que podamos estar en la presencia del Señor. Por eso David decía: como deseo estar en la casa, en la fuente. Tal vez ahorita estoy aprisionado, tal vez ahorita, hermano, estoy encuevado con muchos problemas, pero tengo un deseo, tengo ese anhelo de volver a la fuente, de volver a aquellos viejos tiempos, de volver, hermano, Señor amado, por favor, de buscarte mientras pueda ser hallado. Ese deseo, que no sea de venir porque es domingo, que sea el deseo de entender la palabra, de que entiendas lo que está escrito. Por eso me llamaba la atención, hermano, en medio de la guerra, dice: cómo quisiera escuchar tu palabra. En medio de los problemas, como quisiera, Señor, que tú me hables. Por eso, hermano, a veces estamos en situaciones duras, problemas, y queremos: Señor, háblame. Ve a la fuente, agarra la palabra y dile: Señor, háblame, muéstrame. Y mientras más te sumerjas, va a estar ahí una palabra que va a decir: no temas, yo estoy contigo. No temas, no te ha dejado ni te ha abandonado. ¿Por qué? Porque es el agua para tu alma, con aquella necesidad de que Dios te hable. Mira, hermano, a veces ponemos prédicas y prédicas y prédicas y prédicas y empezamos: no, lea la Biblia. Leamos la Biblia. Que ese sea el deseo de volver a la fuente, hermano, de que el agua nos satisface, que realmente es aquello que realmente empezó David a anhelar eso cuando estaba en la situación más difícil. Fíjese pues, dice Pablo: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor.
Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Fíjese Pablo. ¿Estoy dividido o no le ha salido ahí, verdad? Estoy dividido entre estos dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Mire, el deseo de estar con Cristo y el deseo de ayudar a los demás. Qué lindo, Pablo. Yo tengo dos deseos. Uno de estar con Cristo, pero también otro, ayudar a los demás. Poder entender esto. ¿Cuántos de queremos estar con Cristo? ¿Está seguro que quiere estar con Cristo? Si lo llaman hoy, ¿está preparado? Es que si queremos estar con Cristo, ya no hay amenes. ¿Cuántos queremos estar con Cristo? ¿Seguro? Gloria a Dios. Que venga ese deseo entonces de estar con Cristo y de ayudar a los demás. Que podamos nosotros tener ese deseo, para que podamos realmente entender, hermano, cómo Dios nos está llamando, cómo Dios está realmente formándonos. Pero también Dios quiere que podamos, al estar con Él, vamos a poder también estar con la gente, dándole esa palabra como una lengua de discípulo, para poder levantar a cualquiera en cualquier momento, tan solo con una palabra. Pero fíjese, otro deseo. Dice la Biblia, Romanos 10:1: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Deseos para que el pueblo sea salvo. Ya Pablo no estaba diciendo acá, es por mí, es porque quiero que sean salvos. Él lo está hablando de los judíos. Pero puede cerrar sus ojitos un momento y decir: Señor, el deseo de mi corazón. Pero mire primero hubo un deseo. Segundo, se puso a orar. Y tercero, dijo: es que ellos sean salvos. Entonces lo que le quiero decir esto, hermano, mire, no es mi opinión, no es lo que yo solo pienso que sea, sino el deseo de mi corazón es que los de mi casa te conozcan, es que los de mi familia te conozcan, es que los de mi vecindario te conozcan, es que aquellos que no te conozcan puedan ser salvos. Pero voy otra vez. Pablo tenía toda la revelación, tenía el conocimiento, hermano, pero su deseo era que sus compatriotas fueran salvos. Entonces queremos que llegue la salvación a nuestra casa. Primero, tenga el deseo. Segundo, pongámonos a orar. Y tercero, pidámosle entonces al Señor: Señor, que venga tu salvación a nuestra casa, que nuestros hijos te conozcan, que los de nuestra casa sepan que tú eres Dios todopoderoso y que tú cumples el deseo de nuestro corazón. ¿Puede declararlo? Y si quiere, dígalo con nombre: Señor, deseo en mi corazón que los de mi casa te conozcan, que los de mi familia te conozcan, que los que están apartados regresen, que los que se han alejado, Señor, sepan que tú eres Dios, Padre de misericordia. Mi deseo es que aún los de mi casa, que aunque vengan a la iglesia, tengan un encuentro contigo. Háblales en sueños, que sean interpretadores de sueños y que sepan que tú le estás hablando. Hablo por mis hijos, hablo por mis generaciones, hablo por la iglesia, Señor, que conozca que tú has puesto un deseo en nuestro corazón: es que sean salvos de la ira que está por venir, salvos de la perversa generación, pero sobre todo salvos del lago de fuego. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, démosle palmas al Rey. Mire pues, ya me acabó el tiempo.
Dice la Biblia que la reina Esther, su pueblo estaba en problemas. Y nosotros estamos viviendo unas situaciones muy difíciles del tiempo final. Pero entonces cuando habían los problemas, dice la Biblia que Esther respondió y dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podía comparar con el disgusto del rey. Porque sabe que al entrar ahí, prácticamente ella estaba sentenciando su muerte, porque nadie podía entrar si el rey no la llamaba. Y ella se arriesgó. Se arriesgó por su pueblo. Se arriesgó por los necesitados. Entonces el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que pretende hacer de tal cosa? Y este respondió: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y la reina. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor, salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida ante la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Hermanos, nosotros estamos también viviendo en un país que hay leyes, pero se nos ha olvidado interceder por aquellos que tal vez están en una situación legal adversa, y solo tal vez un momento vemos, pero no hacemos. Ya cuando hay un deseo, implica que podamos nosotros interceder, implica por aquellos que realmente están sufriendo en una situación tal vez diferente a la nuestra. Ya no es una petición personal, es una intercesión por los necesitados de... Porque somos una iglesia y la Biblia dice que somos un cuerpo, que si una parte del cuerpo sufre, todos juntamente con él. Y si todos pusiéramos el deseo de pedirle al Señor, de arriesgarnos a pedirle a él, porque ella se arriesgó, y decirle: Señor, tal vez usted o no sé, Señor, yo tengo todo bien arreglado acá, pero mis hermanos todavía no. Es un deseo por amor a las almas, por amor a nosotros, por amor a aquellos que están tal vez pasando una situación no solo legal, tal vez de enfermedad, tal vez de escasez, tal vez a punto de divorciarse, tal vez a punto de vicios y todas cosas. Pero hay un deseo, así como Esther se arriesgó, de que podamos decir nosotros: Señor, no le digo pongámonos a la brecha, no. Señor, hoy voy a dejar por un momento mi petición, pero te pido por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos que están en un limbo, no sé si se van a separar o no, por aquellos que están viviendo una situación difícil. Ese es tener un deseo y poder entender lo que aquí estaba haciendo Esther. Porque le dijeron: no te quedes callada. Si tú te quedas callada, Dios va a levantar a alguien más. ¿Qué le quiero decir? No se quede callado. No se quede callada. Yo no le digo: hermano, vaya a tomar las calles. No, 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 no. Que en su oración no se olvide de estos deseos. Que en su oración usted diga: Señor, haz misericordia, trae la bendición. Tú abres caminos donde no hay, y abre una amnistía. Abre caminos, abre para que tu pueblo no solo esté en paz, sino que sepa que tú eres un Dios bueno. Bendice, sana, restaura, levanta. Eso es tener un deseo
para poder interceder por aquellos que son débiles, aquellos que no pueden hablar, que no tienen voz, pero sí tienen una boca, que somos nosotros. Póngase de pie. Hermanos de alabanza, suban todos. Rebeca, ¿qué deseo tienes? Y mire este deseo. Mire este deseo que se lo dejo en su corazón. La Dios habla hoy. Solo una cosa he pedido al Señor. Solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Mire, cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá y me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. David era un hombre de guerra, era un conquistador, pero resumió su vida. No pidió trono, no pidió el ejército, sino que pidió habitar en la presencia del Señor. Así que no sé qué deseo tengas. No es malo, hermano, tener un deseo de ser próspero. No es malo tener deseo de tener una casa, tener un carro, tener una familia. No es malo. Lo que te quiero decir es: ¿qué deseo tienes, Rebeca? ¿Qué deseos tienes en lo espiritual? Porque todo eso ahí empieza a buscar del reino de Dios y su justicia, y todo va a venir. ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo? Pues si quiere, mire, hoy lo invito al altar. Tal vez hay áreas que necesitamos morir. Tal vez hay situaciones que hoy queremos entregárselas al Señor. Así como decía mi hermana, la ansiedad en presentarla: Señor, aquí está. Aquí está toda esta carga, aquí está todo este problema. Hoy lo presento delante de ti. Mi deseo, mi anhelo, mi caminar, el subir, el morir, es agradarte a ti, Señor. Tal vez es volver a la fuente, el agua que estaba en Belén. El deseo de volver a empezar. El deseo de decirle al Señor: una cosa he pedido y esa buscaré: que yo esté en tu casa todos los días de nuestra vida, contemplar la hermosura de tu santidad. Aun cuando lleguen los días malos, sé que entenderé que ahí está el abrigo. Bajo tu sombra me protegerás y sobre una roca me pondrás en alto. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, hoy la pregunta que tú nos haces es: ¿cuál es nuestro deseo? ¿Nos iremos con Él? ¿Te irás con Él? Rebeca, ¿te vas a ir con Él? Una pregunta que hace más de casi 4,000 años se hizo. Y ella, sin dudarlo, sin pensarlo, dijo: yo, mi deseo es irme.
eso te digo, ven, al morir, tal vez hay que morir a muchas situaciones. Porque aún por el otro lado, el deseo no cumplido es carcoma para los huesos. Porque tal vez hay cosas que no se han cumplido. Tal vez estás afanado en algo que no se ha cumplido. Pero la respuesta hoy es, la pregunta, mejor dicho, es: ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo para ti? ¿Cuál es el deseo para tu familia? ¿Cuál es el deseo para tu casa? ¿Cuál es el deseo para tus hijos? ¿Cuál es el deseo que tú tienes? Para que entonces caminemos, valoremos, actuemos. Perdone, yo no le hablo de religión, yo le hablo de una relación con el Señor Jesucristo. Y yo le hablo de un mover donde Dios está hablándonos. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Rebeca pudo decir: me quedo, pero dijo: mi deseo es irme, mi deseo es caminar, mi deseo es avanzar, mi deseo es aprender, mi deseo es subir, mi deseo es morir. Yo necesito ir en pos de ese deseo. Tal vez en medio de nosotros hay alguien que quiere aceptar a Cristo. Que tu deseo sea conocerlo a Él. Si tu deseo es conocerlo a Él, si tu deseo es que Él se acerque a tu casa y a tu vida, solo levanta tu manita, vamos a orar por ti. Si hay alguien que tiene ese deseo, ¿qué le puedes decir esta tarde? Mi deseo es conocerte. Mi deseo es que te manifiestes. Mi deseo es que me hables en sueños. Mi deseo es que me hables de tal manera que yo te conozca, que sepa que tú eres real, que sepa que tú haces milagros, que sepa que me amas con amor eterno. Hoy, en el nombre de Jesús, de verdad, mi deseo es que conozcas ese Dios que hemos conocido. Que conozcas no a un Dios solamente como Dios, como Padre, como Señor, como aquel que te amó con amor eterno. Ahí con tu manita levantada, solo permítenos orar por ti. Solo permítenos orar y pedirle que el deseo nuestro es que Dios te hable, es que Dios te visite. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Más que tú, eres mi deseo. Tal vez venimos a este país con muchos deseos, con muchos, Nada me apasiona, y todos se desviaron, más que tú. y todos no se han cumplido, Eres mi deseo. y todos se fueron por un lugar que tal vez aún esperamos alcanzarlos. Y ya entraron los años. Yo no digo que no los vas a alcanzar, pero lo que sí digo es que Dios puede restaurar los años perdidos, que Dios va a restaurar tu casa, que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios puede restaurar todo. Pero primero es lo primero. Nada me apasiona, Va a restaurar tu relación con Él. Que tu deseo sea conocerlo, acercarte, buscarlo, entenderlo. Nada me apasiona más. Hoy pon tus deseos. Mire, Eres mi deseo me iré. eterno. Nada me apasiona
caminaré, entraré, fluiré, eres mi deseo proseguiré a la meta, subiré. eterno. Nada me apasiona más que Hoy, Señor, eres ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Nada me apasiona más que tú. Tal vez has vivido años y no has tenido un encuentro. Diles, mi Señor, mi deseo es conocerte. Mi deseo es que me hables, que me visites. Si es en sueños, si es en visiones, si es en palabras, si es en tu palabra. Ese es mi deseo. Padre, en el nombre de Jesús, pon todo lo demás, ponlo. Y le, Señor, aquí te entrego mis sueños, mis anhelos, te entrego todo, mis metas. Hoy mi deseo es encontrarme contigo. Hoy mi deseo es conocerte. Hoy mi deseo es, En tu real tal vez estás en Adulam, en la cueva, estás encuevado, te sientes emproblemado, te sientes en una oscuridad. Y David dijo, mi deseo es volver a las aguas, es volver a la fuente, es vuelve a empezar. mi auxilio, Vuelve, amada. mi primer amor. Suelta cargas, suelta problemas, suelta pensamientos. Dile, mi deseo es rendirme. Nada me apasiona Y Dios te visitará. Dios se mostrará. Dios obrará en lo que has pedido. En sanidad, en restauración, en liberación, en bendición. Ahí donde estés. más que tú. Eres mi Hoy es tu día. Hoy es el momento de decirle a nuestro amado, me iré, entenderé, Señor, tu propósito. Nada me apasiona más que tú. Hoy no lo pienso. Eres mi deseo Hoy, eterno. hoy se cumplen mis deseos. Apasiona más que Hoy se cumplen mis deseos. eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Con su manita levantada puede decir conmigo, Señor, gracias por cumplir mis deseos. Eso es actuar con fe. Gracias por cumplir mis deseos. Gracias por cumplir mis deseos. Los veré, los palparé. Se abrirán los caminos. Veré la bendición, veré la sanidad, veré la restauración, veré tu poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, intercedemos, abrimos nuestros labios por aquellas necesidades que ignoramos, pero sabemos que tú las conoces, por aquellos deseos tal vez que no sabemos, pero que tú los conoces. Y hoy oramos en el nombre de Jesús para que tú visites a tu pueblo, para que tú visites
a las viudas, a los huérfanos, que tú visites, Señor, a los encarcelados, para que tú visites, Señor, a todos aquellos que están esclavizados, pero también a aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, por aquellos que piensan que no tienen perdón, por aquellos que se han equivocado, aquellos que hemos cometido errores, pero sabemos que en tu misericordia, Señor, tú nos hablas, y el deseo nuestro es que seamos aceptos delante de ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Solo diga conmigo: gracias, Señor. Mi tesoro. Solo abra sus labios y diga: gracias, 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 Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por amarnos. Lo tengo todo. Gracias porque decimos, hablamos sin ver, lo creemos, lo creemos, lo creemos. Deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre, sellamos esta palabra en el corazón de tu pueblo. Y si estamos con el deseo de irnos, Señor, bendice, cumple nuestros deseos. Al deleitarnos en tu presencia, tú cumplirás los deseos de nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Sé que hay fiesta en los cielos. Sé que, Señor, tú te regocijas en medio de los ambientes y que has traído gozo, alegría y fiesta en medio de tu casa, pero también en medio de allá en los cielos hay gozo y hay alegría. Y en tu nombre, Señor, bendecimos este tiempo y este momento y a tus hijos. Y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale palmas al Rey. Aleluya. Puede tomar su lugar. Ya solo le pongo como, si lo quiere tomar, los tipos de que nos dejan del Señor. Pero, hermano Sergio. Gracias. Mientras regresamos a nuestro lugar, hermano, déjeme comunicarle los anuncios. Este mes está ya por terminar, una semana más nos queda de este mes de mayo. Recuerde que junio, es decir, el mes siguiente, habrá en este lugar una reunión matrimonial. Anótelo usted y desde ya puede anotarse con hermana Keila. En esta reunión en particular, hermano, usted podrá hacer nuevos si lo desea, así que por favor tómelo muy en cuenta. Reunión de matrimonios el próximo mes, junio 27. El horario no lo tenemos, pero se lo vamos a dar 4 de la tarde. Bueno, entonces seguimos, hermano. Recuerde también el aniversario de la iglesia de este lugar o del ministerio se va a estar dando a conocer ya en las próximas semanas. También se va a llevar a cabo. Los horarios de nuestras reuniones acá siempre las recordamos. Domingo como hoy a las 2:30. Martes se imparte un discipulado allá en la cafetería. Usted está invitado. Esto es general, impartido por nuestro pastor. Y el viernes regresamos acá a las 7 de la noche. Recuerda, hermano, también sus solicitudes para oración, para bautizarse y para recibir cobertura. Usted puede dejarlas al entrar a los hermanos que están ahí para darle seguimiento a lo que sea su necesidad.
Por último, hermano, la cafetería, ya tenemos algo nuevo. Estamos poniendo lo que ofrecemos en la cafetería el día domingo. Hace rato usted miró ahí lo que hoy se servirá. Y ya que viernes y domingo, pues usted sabe, los hermanos cocinan por usted. Usted no tiene que ir a hacer nada a su casa, sino solamente los pendientes que tiene ya para empezar la semana mañana. Y los que descansan mañana, pues mucho menos que hacer, ¿verdad? Por esta semana. Entonces, hermano, una vez más, la cafetería está abierta y la librería, usted puede pasar por allá para comer algo antes de irse a su casa. Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes acá. Gloria a Dios.